pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Buenas noches, somos Iglesia Cristiana Gran Comisión y estamos de nuevo con ustedes acá, compartiendo principios que nos ayuden a poder cada día ser mejores y vivir mejor. Estamos en una época de Navidad, es cierto que ya pasó la fiesta de Nochebuena, pero yo creo que tanto lo que viene, lo que es la fiesta de fin de año, están relacionadas, están concatenadas con lo que es la fiesta de Navidad. Y creo que es bueno que nosotros podamos hacer remembranza sobre la Navidad y su verdadero propósito. Estamos celebrando un tiempo más en el cual pues llamamos comúnmente como Navidad, tiempo que representa mucho para aquellos que conocemos la palabra y que permitimos que Jesús un día naciera en nuestros corazones. En ese tiempo, el cristiano no celebra un día, porque realmente no sabemos a ciencia cierta el día en que el Señor haya nacido. No fue un 25 de diciembre y no hay una fecha exacta que se diga nació en este día, sino que se habla de una época, ¿verdad? Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no celebramos un día. Y yo quisiera que esto se quedara bien grabado en nuestra mente. No es que celebremos un día, sino que celebramos un acontecimiento. Y en Navidad lo que nosotros estamos celebrando es
el acontecimiento del nacimiento de Cristo. El hecho grandioso de que Dios en su misericordia se hizo hombre para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre para limpiarnos y darnos la vida eterna. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta de que las celebraciones de este acontecimiento son puramente, si vamos el concepto, son puramente paganas. Y sabemos que no pueden agradar a nuestro Dios en la manera como lo celebramos, pero tú y yo tenemos la oportunidad de poder marcar y poder hacer la diferencia en la manera como nosotros vamos a festejar lo que son estas fiestas. Ahora, por lo tanto, es necesario que en una fecha como esta, los cristianos hagamos conciencia en nuestras mentes y en la mente de los hombres de la realidad de este hecho que transformó la humanidad. Ahora, si nos trasladamos a la palabra de Dios, encontraremos todo cuanto Él nos revela con respecto a su encarnación, o sea, con respecto a Dios hecho hombre. Y creo que no hay otro pasaje más relevante y que lo podamos ver a la luz de lo que fue profetizado, como lo narra Lucas, capítulo 1, del versículo 67 al 79, donde encontramos la profecía declarada por Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando éste profetizó acerca de su hijo y de Jesús. Y dice en el versículo 67, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y Zacarías, dice, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse del santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, versículo 74, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Jesús no ha venido al mundo para que le recordemos eternamente en un pesebre lleno de paja y le llamemos el niño Jesús y hacer con él lo que queramos. Cuán fácil es hacer pesebres e imágenes y frente a estas estatuas, hacer lo que todo el mundo hace. Eso es bien fácil. Esto es inconcebible aún para cualquier mente humana. Tenemos que recordar que el Jesús en el cual yo he creído, en el cual usted ha creído, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y está vivo en el cielo y reina a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, los que hemos creído. Y eso puede asegurar también que un día vendrá en gloria para llevar al cielo a todos los que han sido lavados por su sangre y que también su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermanos, iglesia, no permitamos que el bullicio de la época, que las artimañas de los que pretenden hacer malabares y en los negocios de la vida quieran pescar en mar revuelto, que atrapen sus mentes y sus corazones y los lleven a participar de esta fiesta con un espíritu incorrecto y antibíblico. Pues esto no agradará ni glorificará al Dios de los cielos. Por el contrario, santos, por el contrario, tratemos de crear conciencia entre los nuestros para que en estas fechas tan especiales agradezcamos al Dios
por el mayor regalo que dio a la humanidad al humillarse, encarnándose para morir por nosotros. Y ahora, veamos por qué era necesario que Dios se convirtiera en hombre. ¿Sabe por qué? Porque Él había hecho una promesa. Dios había hecho una promesa. Y porque había una necesidad en el mundo y para poder morir por nuestros pecados. Él había hecho una promesa. Y lo vemos nosotros en Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció entre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Ahora, versículo 5 dice, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre serán quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido. Oiga bien lo que dice versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios acabaría con la oscuridad espiritual que había en ese tiempo y la oscuridad espiritual que tenemos hoy en día también. Dios hacía una gran promesa a su pueblo, el cual para ese entonces vivía en total oscuridad espiritual. Y es bueno recordar que habían pasado aproximadamente como 400 años más o menos sin recibir por medio de un profeta la voluntad de Dios. O sea, no había llegado mensaje alguno por un promedio de 400 años. No obstante, este silencio de Dios, la promesa consistía en que llegaría el día en que la luz resplandecería sobre ellos nuevamente. Esta promesa fue dada por el profeta Isaías, en ese que acabamos de leer en capítulo 9. Y fue citado en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Cuando Simeón los citó cuando vio a Jesús en la presentación en el templo, en el Evangelio de Lucas. Y Isaías es llamado el profeta mesiánico. ¿Sabe por qué? Porque es el profeta que más fue usado por Dios para dar a conocer su plan para con el pueblo de Israel, el cual moraba en tierra de sombra y muerte. Es Isaías, el profeta que más profecías declara relacionada a la venida del Mesías prometido. Podemos ver en el libro de este profeta mayor profecías desde el nacimiento hasta la muerte del siervo de Jehová. Jesús era aquel que vendría a traer luz para iluminar a aquel pueblo que moraba en la oscuridad de su pueblo y por tanto lejos de Dios. Es bueno recordar que la idolatría era el pecado más común de este pueblo. Y por lo menos en Juan 1 se menciona y dice, en él estaba la vida y la vida era luz del hombre y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice el versículo 4 y 5. Dios aumentará el gozo en el corazón de su pueblo. Dice Isaías 9:3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando se reparten despojo. Era una realidad que por causa del pecado, el pueblo de Israel se encontraba abatido, se encontraba turbado y rendido. Pero Dios, por amor a los suyos, mantenía en pie su promesa, aún cuando era un pueblo
idólatra. Esto sería una experiencia anhelada por su pueblo, el cual había sufrido por muchos años. Había sufrido persecuciones, penurias, cautiverio, aunque todo esto fue traído a ellos por causa de su desobediencia y por la dureza de su corazón. Pero Dios trabajó en ellos. Dios los disciplinó lo suficiente, por lo menos, para que aborrecieran la idolatría. Para la venida de Jesús, todo esto había terminado. Para aquellos tiempos, para aquellos que fuesen desobedientes. El gozo de su pueblo sería grandioso solamente para aquellos que conocieran su visitación, para que los que estuvieran atentos a las palabras de la profecía. Y en esa manera, Dios acercaría a los suyos al reino eterno. La promesa de Dios fue declarada en Isaías 9 cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Evidentemente que Dios hablaba de un príncipe y de un principado. Por tanto, hemos de entender que se hacía referencia a su reino eterno, el cual sería dado a los hombres. Y en lo que hemos leído en Isaías 9, versículo 7, nos declaran las características de este reino prometido. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías nos muestra la perdurabilidad y la paz eterna del reino establecido por Dios para aquellos que aceptasen la obra del Mesías. Asimismo, nos muestra la raíz de todo esto en Romanos 5:1. Por esta razón es que Juan el Bautista nos declara comenzar su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dándonos a entender que ya estaba a las puertas la promesa hecha por Dios a través de la profecía de Isaías, la cual sería una realidad, primeramente en el corazón de los hombres que serían justificados por Cristo Jesús, y también era necesario que Él se hiciera hombre, que fuera un hombre real, en carne y hueso, porque había una necesidad en el mundo. Había la necesidad de un Salvador. Esta necesidad fue declarada por Zacarías al ver a Juan, su hijo. Zacarías, por la inspiración del Espíritu Santo, en Lucas 1:67, glorifica al Señor Dios de Israel por la grandeza de su poder en levantar para su gloria un reino sin límite. Y dice Lucas 1:68, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Este Salvador vendría a este mundo por causa de la realidad de la muerte sobre toda alma pecadora. Lo que nos indica que si teníamos una necesidad de un Salvador, tendríamos que reconocer para poder ser salvados que estábamos condenados y sin salvación. Cuando nosotros reconocemos que estábamos condenados a la muerte, que no teníamos oportunidad de salvación, es entonces donde nosotros podemos acercarnos y poder aceptar el trabajo que Cristo hizo. Y lo demás, ya nosotros le servimos en santidad y justicia por un acto de fe. Dios no se hizo hombre por gusto, no vino al mundo a sufrir en vano, sino a dar la oportunidad al hombre de abandonar su vida pecaminosa y dejar la esclavitud del pecado, además de ofrecer la libertad que nos lleva a servirle como verdaderos siervos de justicia, como lo dice Lucas 1, versículos 72 y 75. Y en esto es lo que quiero también que nos concentremos. Si nosotros hemos entendido
que todas las profecías que hablaban sobre el nacimiento, sufrimiento, muerte de Cristo y su resurrección, que se narran en Isaías y en todo el Antiguo Testamento, si todas esas profecías se cumplieron, no nos queda a nosotros más que el hecho de convertirnos en verdaderos siervos de justicia, así como lo dice Lucas. Esta verdad, el apóstol Pablo la desarrolla en Romanos 6, 11 y 18, cuando dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. El apóstol Pablo desarrolla aquí la manera en que el hombre en la cual reina Cristo Jesús no va a vivir una vida de esclavitud al pecado, sino que más bien va a sepultar su vida de pecado y vivirá su vida en novedad, sirviendo a aquel que lo ha rescatado. Qué interesante, Dios santo. Qué rico se siente saber de que hemos dejado esa vida pecaminosa, más bien esa vida condenada a la muerte, y por fe nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo y hemos decidido servirle a Cristo por sentirnos agradecidos porque tenemos una vida rescatada. Dios requiere a todo hombre que ha sido lavado por la sangre de Cristo y justificado por fe a disponer su vida en servicio santo, agradable a Dios, sabiendo que Él es el Rey y el único al cual tenemos que servir y al cual tenemos que darle toda gloria y honra. Había la necesidad de conocimiento de Dios para salvación. Este conocimiento traería salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Es bueno recordar cómo los profetas hablaron de este proceso de salvación y cómo en el Nuevo Testamento muchas de esas profecías se cumplen. Jesucristo decidió morir por nuestros pecados. En Mateo 16:21 dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Su muerte, la muerte de Cristo, era imprescindible. Lucas 9, 43, 44 nos declara esta necesidad cuando Jesús mismo nos dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Grábese esto. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ya que nadie podía llenar la medida de la justicia establecida por el mismo Dios. Por lo tanto, Él mismo, o sea, Dios, Él mismo, tenía que pagar por los injustos para poder darles salvación y vida eterna. De esta manera, el hombre pecador que ejerciera fe en su obra en la cruz podría ser justificado. Y eso es lo que ha sucedido con usted y conmigo. En el momento en que nosotros decidimos por fe creer en la obra de la cruz y ser justificado. Recordemos las palabras de los ladrones crucificados con Cristo en Lucas 23 y lo que dijo el centurión cuando vio expirar a Jesús. Por esto era imprescindible que Dios se hiciese carne y pudiese morir por nosotros en Cristo, pues de otra manera no tendríamos la oportunidad de alcanzar el reino de los cielos. No, no hay otra manera, santo. ¿Sabe por qué? Porque la medida que Dios había puesto se requería perfección y era necesario que Él bajara a la tierra, se encarnara, se hiciera hombre, para que por medio de Él nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados.
Entonces su resurrección hace válido su triunfo. Pablo nos declara que la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe y el triunfo del cristiano, el cual por su resurrección obtiene la esperanza de vida eterna y la victoria sobre la muerte eterna. La resurrección es una realidad que convierte la promesa de Dios en realidad para todos. Por medio de la resurrección se cumple la promesa de Dios y esa realidad es para todos los creyentes. Pues nuestra esperanza sin resurrección no sería esperanza. Mas, sin embargo, Cristo ha resucitado y todo lo que hemos creído en Él seremos también resucitados en aquel día, dice 1 Tesalonicenses 4. Tanto, y esta esperanza es la que mantiene al cristiano. Y esta es la esperanza. Su recuerdo, su recuerdo debe ser objeto de glorificación. Regresemos a la Navidad. O sea, ¿por qué hemos hablado de todo esto? ¿Y por qué yo he traído el punto de poder recordarnos un poco de lo que es los profetas, que el libro, que Isaías, y todo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es necesario que recordemos todo esto que sucedió en el pasado y que es el acontecimiento que nosotros estamos festejando y celebrando hoy en diciembre. Si volvemos a la Navidad, debemos recordar que si no tenemos presente el verdadero propósito de Dios al hacerse hombre, caeremos en la vanidad del mundo al celebrar esta fiesta y nos despojaremos y nos dejaremos llevar de esta sociedad de consumo en que nos hemos dejado envolver y el propósito que ella misma ha creado para dar rienda suelta a su pecado. Entonces caemos y somos parte del montón. Todo lo que se ha diseñado para la Navidad no siempre tiene sentido escritural. Y está bien, ahí está, ¿verdad? El niño Jesús, que Santa Claus, que los Reyes Magos. Por esto nosotros lo que entendemos de la escritura, su verdadero propósito, su propósito verdadero de Dios al hacerse hombre, debemos tener la sensibilidad y el discernimiento para no participar de cosas que no glorifican a Dios. No estoy diciendo yo que nos pongamos religiosos o que nos pongamos tercos en la palabra, ¿verdad? Que nos pongamos tercos, pero santos, podemos aprovechar todo el entorno que sucede de alegría, de algarabía y todo ese ambiente ahí, pero tenemos que aprovechar y poder dejar sentado en los nuestros, como en las personas que pueden estar cerca de nosotros, el verdadero mensaje de la Navidad, el verdadero mensaje de esta fiesta que nosotros estamos celebrando. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero determinar es, no deberíamos dejar ir la oportunidad que tenemos hoy en diciembre como para poder que los nuestros escuchen el verdadero sentir de esta fiesta. Y tiene que ser, Cristo nació, Cristo padeció, Cristo murió y resucitó. Y el morir en una cruz fue lo que a nosotros nos da la oportunidad de ser salvos. Si nosotros, las personas que nos visiten en esta fiesta, las personas que nos visiten hoy en estos tiempos de fin de año, no deberían irse sin haber escuchado ese mensaje. Y ese es el propósito que he traído yo, en hacer ese análisis y esa exhortación del propósito de la Navidad, como para que nosotros podamos entender que estamos a tiempo todavía, para que aquellas personas que puedan estar cerca de nosotros, las personas que nos visiten a nosotros, no se puedan ir sin antes haber escuchado el verdadero mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de vida eterna. No caigamos en lo religioso, no caigamos tampoco en una terquedad espiritual, pero tampoco seamos insensibles. No podemos nosotros dejar ir esta oportunidad de esta fiesta y no poder hablar del verdadero propósito que tienen esta fiesta. Estamos celebrando, no es
no en sí una fecha en especial, estamos celebrando un acontecimiento. Cristo nació, Cristo nació, Cristo murió y Cristo resucitó. Y la esperanza del cristiano, ver ver un día que Él regresa por su iglesia. Y esa esperanza la deberían de tener también los que están cerca de nosotros. Que el propósito de esta fiesta sea el poder compartir el verdadero mensaje de la Navidad, el verdadero mensaje que lleva vida eterna. Y ese mensaje de salvación tendrían que escucharlo todos aquellos que entran a nuestra casa, que nos visitan en nuestra casa, que comparten con nosotros nuestros alimentos en estas fechas especiales. No deberían de irse si antes no han escuchado el mensaje de salvación. Es una responsabilidad suya y mía. Dios no se la dejó a los ángeles, Dios nos la dejó a usted y a mí para que ese mensaje llegue a las personas que nosotros más amamos y las personas con quien nosotros pasamos esa mayor parte del tiempo. Hagamos el compromiso que este año las personas que nos visitan, las fiestas de fin de año, puedan escuchar el verdadero mensaje. Gracias a Dios por este año más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder seguir siendo parte, Señor, de todo este movimiento. Gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor, de poder entender tu escritura, Señor. Esa libertad que tenemos todavía, Señor, de podernos reunir, poder gritar a los cuatro vientos, poder compartir con otros, Señor, ese mensaje de salvación. Padre, que los que estamos aquí escuchando o viéndonos por medio de este canal, hagamos el compromiso, Señor, de que las personas que nos visiten, Padre, no se vayan a ir de nuestras casas, nuestros ambientes, nuestro entorno, sin antes haber escuchado el mensaje de salvación. Que si todos hiciéramos eso, Señor, ¿cuántas personas sus nombres podrían estar inscritos en el libro de la vida? Y en nuestra responsabilidad, Padre, es que ese mensaje llegue a aquellos que no te conocen. Padre, mueve nuestros corazones, Señor, a que cada uno de nosotros hagamos ese trabajo de compartir con otros esas buenas nuevas. Gracias, Dios, por un año más. Gracias, Dios, por la bendición, Señor, de ser tu hijo, Señor. Gracias, Padre, por haber nacido en una fecha tan especial, por haber muerto también, Señor, y por habernos dado esa salvación tan grande, Señor. Bendice, lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Somos Iglesia Cristiana Gran Comisión y estamos todos los miércoles a esta misma hora. Que este año ha sido de mucha bendición y que el próximo que viene sea aún más todavía. Gracias. El resplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad.